Dios nos bendiga en este hermoso día. A cada uno de ustedes sea la bendición y la paz de Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder transmitir y de llevar una palabra de esperanza en estos tiempos difíciles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Cristo Jesús sea la gloria y la honra. Le invito a que estemos en comunión por los próximos minutos. Deseo que me acompañe a la palabra de Dios para así nosotros estar meditando en su palabra. Luego al final estaremos orando. Sabemos que hay mucha necesidad y solamente la oración a nuestro Dios es la respuesta a las necesidades. Bendito Jesús. Quisiera que abriera su Biblia conmigo y fuéramos al libro de San Juan, capítulo 16, verso 25 al 33. Vamos a estar considerando esta porción. Gloria a Jesús. Juan 16, verso 25 al 33. Leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más leemos el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras de consuelo las que Jesús les dice a sus discípulos. En esta porción que hemos apreciado en esta hora, vemos que Jesús les habla a sus discípulos de una forma dejándoles saber en que se acercaba una hora no solamente difícil para los discípulos, sino difícil para él también. Era la hora en que se aproximaba a hacer su arresto. Pero vemos que la palabra de Dios y Jesús hablando conforta a sus discípulos. Y yo creo que la palabra de Dios también ha sido dejada para que usted y yo encontremos en ella fortaleza y confortación en momentos difíciles de angustia. Sé que son momentos que nunca nos imaginamos pasar. A veces tal vez pudimos pensar y teníamos de una u otra forma temor en que se acercaran tiempos difíciles como estos. Pero no es lo mismo pensarlo que estarlo viviendo. Son momentos en los cuales no sabemos ni qué decir a veces, no hay palabras. Momentos en los cuales quisiéramos, ¿verdad?, hacer muchas cosas, pero no podemos. Hablar, decir, encontrar las palabras correctas para alguien que está sufriendo, para alguien que está pasando por dificultades de cualquier forma. En situaciones difíciles, hablarle a otra persona, siempre y cuando no seamos nosotros los que estemos pasando por esa situación, es bien fácil. Pero ya cuando nos toca a nosotros,
es aún mucho más difícil y no sabemos qué decir. Pero de algo sí estoy seguro, y es que la palabra de Dios, la Biblia, en ella sí encontramos las palabras correctas que le podemos dar a alguien. En ella encontramos esas palabras que necesitamos en los momentos difíciles. Por eso yo le recomiendo, cualquiera que sea la situación, que nosotros podamos buscar refugio en la palabra de Dios, puesto que entendemos y sabemos que es una palabra fiel y verdadera. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a encontrar ese refugio y esa fortaleza que necesitamos para afrontar estos momentos difíciles. Siempre digo que podemos nosotros sacar algo positivo de una situación negativa. Puede ser de que en estos momentos difíciles todo sea negativo, y lo podemos ver de esa manera. Por cualquier cosa que venga, usted sabe que las noticias no son del todo alentadoras. En su mayoría son muy negativas de las cosas que están sucediendo. Pero creo que podemos sacar algo positivo. Puede ser que usted esté encerrado en su casa, pasando ¿verdad?, en un tiempo solo, sola. Pero de esa situación, de ese momento negativo, podemos ver que podemos hacer muchas cosas. Podemos leer la palabra, podemos orar, podemos estudiar un libro, podemos hacer varias cosas que van a traer beneficio a nuestra vida. Y sobre todo, mi recomendación de siempre es que cultivemos nuestra relación para con Dios, que la mantengamos, que le demos ese tratamiento que se necesita, ese cuidado. Y Jesús en esta porción les habla a sus discípulos y les dice que les hablaba en alegorías. La palabra significa declaración velada e incisiva, que está llena de significado, es decir, algo que está oculto. Escuche bien, esto es una alegoría. Le daba a entender de esta forma a sus discípulos. Pero luego vemos de que Jesús comenzó a hablarles claramente, y sus discípulos le dijeron, sabes, ya no estás hablando en alegorías, vemos que estás hablando de una forma clara. Y esto es porque después de la muerte y resurrección de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, todo lo que parecía difícil de comprender para los discípulos ya no lo sería más. Entenderían mucho mejor el ministerio de Cristo mientras estuvieron con Él, porque el Espíritu Santo los inspiró para escribir los evangelios y las epístolas. También obró en ellos y a través de ellos. Es decir, Jesús les estaba diciendo y les dijo que ya no les hablaría más en alegoría. ¿Por qué? Porque iban a entender, y el Espíritu Santo vendría a revelarle todas las cosas. Y en este pasaje hay algo que me llama mucho la atención, y es que en el verso 31 Jesús le respondió, ¿ahora creéis? El 32 dice, aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. En la situación actual, en lo que estamos pasando, a veces sentimos nosotros que estamos solos, y que a mí me está sucediendo lo peor. Mas sin embargo podemos nosotros apreciar que a otras personas le está yendo mucho peor. Mas sin embargo la palabra de Dios nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos nosotros de manejarnos. Jesús dijo que en Él tendríamos paz. ¿Okay? Es una paz que no se limita a la circunstancia, a la situación. Esa paz debería de estar. Hay cosas en la vida que nosotros como seres humanos nunca vamos a superar, pero es necesario que aprendamos a vivir. Y le estoy hablando del dolor, ya sea el dolor de perder a alguien, de tener a alguien en una situación difícil, en el hospital, enfermedad, que no podemos hacer nada porque no se nos permite. Pero debemos de estar seguros de algo, y es que podemos confiar en Jesús. Él es la única respuesta. Él es el único que tiene la solución para cada una de las situaciones. Entonces, cuando vienen estas situaciones en nuestra vida, nosotros pensamos que estamos solos.
porque dentro de nuestro ambiente, en el lugar donde nosotros habitamos, vivimos, nos podemos dar cuenta que no hay nadie. Y a veces pues nadie nos busca o nadie nos llama. Pero déjeme decirle que Jesús les hizo ver a sus discípulos que lo iban a dejar solo, pero Él no iba a estar solo. Más adelante, en los últimos capítulos, podemos ver que Jesús dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, hasta donde nosotros lleguemos, Él ha prometido estar con nosotros y aún mucho más allá. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Así es que, amado hermano, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Físicamente no podemos ver nosotros a alguien a nuestro alrededor. Puede ser que ese sea nuestro caso. Pero sí debemos de conocer que la palabra de Dios nos habla y que Jesús está con nosotros. Cualquiera que sea la situación. Pero no podemos nosotros quedarnos en el dolor. Porque nuestra vida no depende de otra persona. Lo que nosotros somos no depende de alguien más, sino que depende de Dios. Es Dios el que ya tiene determinado absolutamente todo, por difícil que parezcan las cosas. Es Dios el que ya tiene todo establecido. Es en Dios en que está nuestra esperanza. Es en Dios en que nosotros nos refugiamos. Difícil de entender, difícil de superar, pero es necesario aprender a vivir. Dios nos ha dado un regalo tan grande que no tiene precio como la vida. Junto con la salvación, son los regalos más grandes que Dios le puede haber dado, regalado al ser humano. Y de eso nosotros podemos entender que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. El verso 33, Jesús les habla y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús, en que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro ser esté en comunión en Cristo, hay una paz que no se sujeta a nada. No importa lo difícil, cuán doloroso sea. En Cristo tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción. Y esta palabra aflicción, pues puede hacer que traiga cierto desconcierto a nuestra vida. Puede hacer que traiga cierta forma de angustia. Y esta palabra se refiere con frecuencia a las aflicciones que nosotros tenemos, pero también las aflicciones que llegaríamos a pasar en los últimos tiempos a causa del Evangelio. Pero debemos de estar seguros en Cristo Jesús. Y aquí Jesús le da la razón por la cual debemos de tener paz, por la cual nosotros debemos de estar tranquilos. Dice que yo he vencido al mundo, dice Jesús. La razón de base para perseverar en medio de la persecución, de la angustia, es la victoria que Jesús ha obtenido a través de su muerte, de su resurrección, a través de su obra redentora. Esa es nuestra esperanza, ese es por el cual el motivo que nosotros creemos y confiamos en Jesús. Pero la palabra de Dios también vemos que nos da la respuesta a las diferentes situaciones, circunstancias por las cuales nosotros pasamos. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, la Biblia me da una clave para la situación que pueda ser que yo esté pasando o usted también. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Puede ser que su respuesta sea afirmativa y diga sí. En su mayoría nosotros vivimos una vida de aflicción, de angustia, de desesperanza, una vida que posiblemente todo sea negativo y que no encontramos solución a algunas cosas. Y efectivamente puede ser que en su mayoría de lo que nos pasa a nosotros no tenemos la respuesta, no tenemos la solución. Mas sin embargo, lo que sí tenemos es preocupación.
No podemos hacer nada. Y con la preocupación que hacemos, no hacemos nada. No hacemos nada. Es difícil entenderlo. Pero con la misma preocupación no vamos a resolver ninguno de los asuntos. Por lo tanto es necesario mantener la paz, la calma. Dice, ¿alguno entre vosotros está afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Mira la respuesta que da la palabra. Haga oración. ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que le está agobiando? ¿Qué es lo que lo tiene preocupado? Pensando en que ya todo se acabó o todo está perdido. ¿Qué es lo que nos preocupa? Sea lo que sea, hagamos oración. Vamos delante de la presencia de Dios. Busquemos más de Dios. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. Él tiene la respuesta para cada situación. Esa es nuestra confianza, Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vamos, hagamos oración a nuestro Dios. Hay alguien que está afligido. La oración es la única medicina, la única solución a cualquier situación. La palabra de Dios es clara y nos da la respuesta a lo que nosotros necesitamos en este momento. Quisiéramos orar y que todos estuviéramos en comunión. Debemos de confiar de que Cristo ha vencido al mundo y en su victoria y la mía está asegurada. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas por esa palabra, por esa promesa de que en Él debemos de estar confiados y en paz, no importando las circunstancias. Le invito en este momento a que estemos en comunión, inclinamos nuestro rostro y estemos todos en un mismo pensar y en un mismo sentir, orando los unos por los otros, sabiendo que pues algunos están pasando por momentos de mucha dificultad, aún mismo, ¿verdad? Todos familiares, amigos, hermanos, pero como dice la palabra, hagamos oración. Padre bueno, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias primeramente por esta palabra que trae fortaleza, oh Dios, a nuestra vida. Esta palabra, oh Dios, que siempre nos llena ese vacío, Dios, que siempre nos da ese alimento necesario espiritual. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos que escuchan esta predicación, que cada día llega a más oídos, a más personas, mostrándoles que sea tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos, oh Dios, y convenciéndole a cada uno. Yo nada puedo ser, oh Dios, y nada soy. Solamente quiero ser un portador, un instrumento que tú puedas usar, oh Dios, para pregonar este bendito evangelio. Así te pido, Dios, y te presento en esta hora a mis hermanos, amigos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad, aún mismo de luto, oh Dios. Sabemos que para el dolor no hay medicina, pero queremos aprender, oh Dios, a cómo vivir con Él, a cómo, Dios, seguir adelante, no detenernos por nada, a seguir, oh Dios, perseverando, creyendo, Dios, confiando que tú tienes la respuesta. Gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Mira aquellas personas que han salido positivas, oh Dios, que han recibido sus resultados. Que no entre, oh Dios, el pánico o el temor en ellos, sino que aún mismo ellos en su necesidad, en su angustia, puedan, oh Dios, confiar, tener paz y sobre todo clamar, oh Dios, y reconocerte a ti como el único que tiene la solución. Gracias, Padre, en esta hora, por este momento de tu presencia, por este momento tan especial. Gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos a la distancia. Gracias, oh Dios, porque aún en medio de esta crisis nosotros podemos, oh Dios, hacer el trabajo al cual tú nos has llamado, el trabajo de la obra. Yo te pido, Padre Celestial, por cada uno de aquellas personas que miran los videos, escuchan esta palabra, que seas tú, oh Dios, ministrándoles.
Gracias, oh Dios, te damos en esta hora por esta bendición. No hay bendición más grande que estar en tu presencia. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Sea la paz tuya con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Dios, de manera especial. Llégate a cada uno de mis hermanos. Déjales saber, oh Dios, que no están solos, que no importa la circunstancia, sea buena o sea mala, que tú siempre nos has de acompañar, no nos vas a dejar. Ampáranos, oh Dios, bajo tus alas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.